Bienvenidos a esta sección impresionante como siempre. Vamos a revisar lo que son los temas de paginación avanzada en ASP.NET Core sobre un proyecto de Clean Architecture. Respondamos la primera pregunta. ¿Qué cosa es paginación? La paginación es el proceso de desplegar información en varias páginas y en diversos eventos. Por ejemplo, si tuviéramos 5 millones de clientes en una base de datos y te piden desarrollar una página que muestre un dashboard de clientes, lo peor que podríamos hacer es traer esos 5 millones de clientes y renderizarlos en una página, ¿verdad? Es lo peor. En lugar de hacer eso, lo que hacemos los programadores backend es dividir en el servidor los records y agruparlos en páginas. Y enviamos al cliente una sola de estas páginas. Es decir, si agrupamos los records de 20 en 20 en cada página, entonces enviaremos al cliente solo 20 records por cada evento, por cada request y response que se procese. En este curso de nivel intermedio avanzado te voy a enseñar 3 técnicas para implementar paginación en proyectos de .NET Clean Architecture. Sí, así como escuchas, 3, no una, 3 técnicas. La primera es utilizando el patrón Specification con Entity Framework. La segunda es utilizando un método genérico y dinámico en repositorio con una librería externa link. Y la tercera, usando Dapper. Así es, implementaremos un modelo de paginación con Dapper, lo más genérico posible para que pueda ser implementado no solamente en Postgres, sino a futuro en otros proyectos que tú tengas utilizando SQL Server o MySQL. En esta sección nos enfocaremos en la implementación de paginación con especificación para esta sección. Y en las siguientes secciones iremos paso a paso enseñándote cómo construir las estructuras de paginación avanzada para genéricos y también para Dapper. Entonces, revisemos el siguiente caso de uso. Y tenemos un ejemplo claro. Para esto, un cliente, recuerda que siempre contiene una computadora o un device, que puede ser un móvil, con limitado hardware. Así que no podemos exigirle que el procesamiento de información se dé dentro del cliente. El trabajo del cliente siempre debe ser mínimo. Pero por otro lado tenemos nuestro servidor. El servidor sí tiene una gran capacidad de procesamiento. Entonces, lo que yo debo hacer aquí es crear los parámetros de la paginación dentro del cliente. Para eso tengo que indicarle que el cliente va a enviar al servidor un page size, un tamaño de página, un page index, qué número de página quieres ver, también el tipo de ordenamiento y si acaso existe alguna búsqueda a realizar. Enviándole estos parámetros, lo que va a hacer el servidor agrupar los records dependiendo del page size que tú has enviado. Si tu page size en este caso es 50, entonces va a comenzar a crear grupos de 50. Luego de esto, si tú le indicas mándame la página número 1, entonces se va a enviar el primer grupo de 50 elementos. Si tú le dices mándame la página 2, entonces te enviará el tercer grupo con 50 elementos. Esta es la forma en la cual trabaja la paginación. También, si le indicamos que haga el ordenamiento de forma ascendente, lo va a realizar. Si le indicamos que haga algún filtro bajo alguna condición lógica, también la va a realizar. Y posteriormente a eso va a comenzar a agrupar los resultados y enviarte el número de página que tú solicites. Comencemos el desarrollo de la paginación dentro de nuestro proyecto Clean Architecture utilizando el patrón de diseño, el patrón de desarrollo Specification. Como siempre, lo primero es explicarte cuál va a ser nuestro plan para implementar el patrón Specification. Primero, partamos del producto final que quiero desarrollar. Sí, lo que yo quiero es que mi aplicación me devuelva un conjunto de datos estructurados que representen un objeto paginación, de modo que a futuro mi aplicación cliente pueda fácilmente navegar entre los diferentes grupos de páginas. Entonces, lo que debería devolverme este endpoint de paginación que voy a construir es esta data. Esto es lo que me devuelve a mí como cliente. Me va a devolver un count que representa la cantidad de récords totales que existen respecto a la consulta que estoy lanzando. Este récord puede ser, por ejemplo, el millón de récords, o 5 millones, o 100.000 récords, no importa. Solamente me está devolviendo su representación en un valor entero. El siguiente parámetro es el page index. El page index me representa lo que es el número de página.
¿Qué página quieres ver? ¿La página 1, la página 100, la página 50, la página 2? Tienes que pasárselo como parámetro. El siguiente parámetro es el page size. ¿De cuánto van a ser los grupos? ¿Cuántos récords por grupo van a haber? ¿Quieres que haya grupos solo de 10, de 20, de 100? Bueno, aquí tienes que definirlo como parámetro. El siguiente es el dato data. La data representa, como su nombre lo indica, el conjunto de récords. Esto representa el conjunto de objetos de récords que ya te devuelve la consulta. Y también tengo lo que es el page count. El page count representa el número total de páginas que se han generado. Recuerda, si tú tienes 100 récords y quieres agruparlos de 10 en 10, entonces ¿cuántos grupos tienes? Tendrías solo 10. Ahora, si quisieras agruparlo de 50 y 50, ¿cuántos grupos tendrías? Solo 2. Entonces, esto representa el page count, 10 o 2, el número de páginas, el número de grupos que se generan por la consulta. Y también tengo el resultado por página. Aquí ten mucho cuidado, porque cuando digo resultado por página me refiero a cuántos elementos existen en esta página realmente, porque tú puedes indicarle, yo quiero que me devuelvas solo 10 elementos de la página 1000, pero puede ser que la página 1000 sea la última y ya solamente queden 3 récords. Entonces solo te va a devolver 3 récords. Ese número 3 récords representa el resultado por página. Pero ahora vamos al siguiente punto. Debería existir en el repositorio genérico de nuestra aplicación un método que se encargue de realizar esta tarea. Así que vamos a un siguiente requerimiento. Crear un método, una función en el repositorio genérico que devuelva los resultados de la paginación. A este método le voy a poner de nombre getAllWithSpec. Si no sabes dónde está el repositorio, recuerda, nosotros, si vamos a hacer ese, aquí en Architecture Infrastructure, mira, aquí en la carpeta repositories, aquí está nuestro repository.cs. Es aquí, en esta clase, donde vamos a agregar ese nuevo método que me debe devolver los récords resultados de la paginación. Vamos con lo siguiente. Aquí viene la parte del patrón specification, porque para que este método getAllWithSpec te devuelva los récords, la data que necesitas, primero te va a pedir la lógica de cómo debe ejecutarse este query, esta consulta. O sea, no solo te va a pedir los parámetros para ejecutar el query, o números enteros o strings, sino la lógica. En otras palabras, te va a pedir un conjunto de funciones de tipo expressions que deben ser ejecutadas para procesar tu paginación. Porque recuerda, la paginación está compuesta de un select para seleccionar las columnas de la tabla o de las tablas, de un where para darle un criterio lógico a la tabla o las tablas, también de un sort que representa el ordenamiento sobre una determinada columna y también la lógica del agrupamiento, la creación de las páginas, propiamente dicho. Entonces, profesor, ¿cómo puedo yo encapsular toda esta lógica compleja en un solo objeto y pasárselo al método que se va a crear en la clase repositorio que se llama getAllWithSpec? Muy sencillo. Lo que necesitas es encapsular toda esa lógica utilizando el patrón specification, es decir, crear una interfase de tipo eSpecification y su respectiva implementación. Y allí en esa lógica, esa clase, narrar cómo se creará toda esta lógica del query. Cuando esta clase specification esté lista, entonces lo que vamos a hacer es instanciar un objeto de esta clase y pasarlo como parámetro al método getAllWithSpec. Y eso sería todo. En ese momento, el método repository getAllWithSpec va a tomar toda la lógica, toda la estructura, todas las expressions y va a ejecutar el query y te va a devolver toda la data. Entonces, estos serían los pasos que necesitamos para poder trabajar, implementar lo que es el patrón specification para realizar consultas de paginación en nuestro proyecto. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por crear lo que son las specifications. De aquí viene lo más interesante, porque mira, yo podría crear mi propia especificación para paginar vehículos, para paginar usuarios, para paginar reviews, para paginar productos, lo que sea.
pero no quiero repetirme a mí mismo, no quiero volver a repetir el código. Así que lo que voy a hacer es encapsular toda esta lógica de paginación en el specification, en un tipo de specification de tipo genérico, para que pueda ser implementado en cualquier tipo de modelo, sea producto, sea review, sea vehículo, sea lo que sea, no importa, no importa. Vamos por eso a implementar el eSpecification de modo genérico. Comencemos haciendo eso entonces. Vamos por las bases. Vamos a crear el eSpecification y su respectiva clase de implementación genérica. Vayamos entonces a la parte más abstracta de todo nuestro proyecto. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra dentro de cleanarchitecture.domain y aquí está Abstractions. A nivel de esta carpeta Abstractions voy a crear un nuevo file y le pongo eSpecification. Ahí lo tenemos. Vamos a crear un namespace architecture.domain.abstractions. Y este va a ser una interfase. Le ponemos public interface y specification. Hasta aquí, todo sencillo. El principal objetivo de la especificación es encapsular el conjunto de métodos y lógica que a futuro van a implementar la paginación. Pero en este caso, yo quiero que la especificación toque a todas las clases modelos de mi proyecto, no solamente a users, no solamente a alquileres, no solamente a vehículos, sino a todos, a todos. Entonces, yo en el momento de implementar la especificación, si no hago de que esta especificación sea generic, no me va a permitir hacer esto. Me va a exigir que cree una especificación por cada clase modelo. Entonces, para evitarlo, vayamos a indicarle esto, ¿no? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es el papá de alquiler? ¿Quién es el papá de users? ¿Quién es el papá de vehículos? El padre de todas las clases es la clase entity. Es la clase entity. Entonces, lo que voy a hacer aquí es indicarle que eSpecification va a ser de tipo genérica, utilizando estos alias de TEntity, que TEntity va a ser una representación de la clase entity padre de todas las clases modelo, y también que va a tener un identificador, un entity ID. Le coloco TEntity porque este es un alias nada más. No sirve de nada el alias si no le digo exactamente ese alias a quién representa. Entonces aquí tengo que agregarle un constraint. Hago un constraint, le digo where el TEntity es una representación de la clase entity. Y la clase entity, para que pueda ser invocada, necesita ¿a quién? Al TEntity ID, a un identificador. ¿Qué más? Pero claro, he mencionado al TEntity ID, pero no le he indicado de qué tipo es. No hay problema, le hago otro constraint. Le digo que el TEntity ID es de tipo class. Y de esta forma estoy indicando en la cabecera de la interfase de que esta va a ser genérica y que va a estar en función a las clases de tipo entity. Profesor, esto en otras palabras, ¿qué significa? Significa de que estamos haciendo una acotación. Solo vas a poder aplicar la paginación sobre quiénes, sobre las clases modelo que se estén heredando desde entity. ¿Quiénes en el caso? Reviews, alquileres, users, vehículos, etcétera. Entonces estamos bien, vamos por buen camino, perfecto. ¿Qué más necesito? Bien, anteriormente te he explicado esto. Una consulta está compuesta por un criterio lógico. También tiene left joins, que incluye uniones entre tablas. También tiene un ordenamiento. También tiene lo que es un proceso para saber desde qué punto hasta qué punto extraigo data. Y también voy a poner un flag que represente si la paginación está habilitada o no. Entonces, todo lo que te he relatado en estos 30 segundos tengo que ponerlo en código. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante expressions. Por ejemplo, el criterio lógico de la consulta la voy a poner utilizando un expression func aplicado sobre una entidad, pero en este momento no sabes de qué entidad se trata. Puede ser users, puede ser vehículos, así que vamos a poner aquí el TEntity. Este es genérico, va a representar a cualquier entidad. Y a su vez, esta función va a devolver un valor booleano. Recuerda que ese es el principio de todo criterio lógico.
Cuando haces un criterio lógico es realmente una pregunta. La pregunta es, por ejemplo, Juan es igual a esta variable string. Si el valor de la variable string es igual a Juan, entonces pasa como true. En caso contrario, es un false. Entonces, bajo esta premisa, creamos un expression que representa el criterio lógico. Le digo que es nullable, porque puede ser que el cliente te indique para ciertas consultas, sí, quiero que me envíes esta información con este criterio lógico, o no. Puede ser también eso. Le voy a poner criterio acá. Y va a ser un get. Al ponerle get estamos indicando que este valor solo es de lectura. ¿Y cuándo se va a setear? En el momento de la instancia. En el momento que tú crees una especificación, en ese momento se debe crear también el valor del criterio lógico de la consulta. Eso lo vamos a ver en la clase implementación, la clase que implemente a este eSpecification. Vamos con el siguiente, que tiene que ver con otra expresión que representa a la unión entre tablas. Cuando nosotros unimos tablas, utilizamos en SQL, en SQL, lenguaje SQL, lo que son los joins. Puede ser un left join, puede ser un inner join, puede ser un right join, puede ser un out join, etc. Pero eso es en un lenguaje relacional. Pero si estamos dentro de programación orientada a objetos, la forma de representar estas uniones es a través de una lista de expressions. Entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma. Le voy a poner un list expression sobre un func. Siempre en una base, ¿no? Siempre que comiences a hacer tú una consulta, partes de una clase base. Si por ejemplo te piden, hazme una consulta que me devuelva todos los roles de un usuario, entonces partimos siempre de la clase usuario, luego hacemos un left join hacia una tabla roles y luego la tabla roles hace un left join hacia la tabla permisos. Entonces, pero siempre hay una clase base que inicia la consulta, la lógica de la consulta. Igual es aquí con los expressions. Cuando voy a crear un expression de múltiples clases modelo, siempre tiene una clase base. Este va a ser el tEntity. Y también le indico acá que está compuesto, que va a devolver un tipo object. Y le voy a poner acá includes. Este también vamos a ponerle como un get. Vamos al siguiente, que tiene que ver con el ordenamiento. Para el ordenamiento es más sencillo, sería un expression con un func tEntity sobre un objeto y devuelve este object. Listo, ahí le ponemos order by. Listo, vamos con el siguiente. Porque también tengo que indicarle si quiero que el ordenamiento sea descendente. Expression tEntity object order by descending. Vamos con los siguientes métodos. En este caso sería un método que devuelve un número, un entero, take, int take, y también un int script. Estos dos métodos siempre trabajan juntos. ¿Cómo trabajan? A ver, por ejemplo, tienes 1000 records en tu tabla y lo que te van a indicar es lo siguiente. Quiero que desde la posición 100 me devuelvas los siguientes 20 records. ¿Viste lo que acabo de decir? Desde la posición 100, devuélveme los siguientes 20 records que continúan. Entonces, ¿cómo lo haría? El skip indicaría desde la posición 100. Entonces sería skip es igual a 100 desde la posición 100. Devuélveme 20 records. Entonces, tomar, take significa en español tomar. Tomaría 20. Take es como que traer, devolver los records hacia el cliente. De esta forma trabajan juntos. Otro ejemplo podríamos indicar desde la posición 120 extráeme 5. Entonces en ese caso skip sería igual a 120 y take igual a 5. Vamos ahora con el último método que devuelve un booleano y es para saber el estatus del proceso, si está habilitado o no habilitada la paginación. Eso sería todo por esta clase. Vamos a guardar todos los cambios y continuamos
en el siguiente capítulo, ya hablando de lo que es la clase Base Specification que va a implementar a este eSpecification. Continuamos trabajando en la implementación del patrón Specification. Vayamos nuevamente hacia Domain, Abstractions, y a este nivel también vamos a crear la implementación de la interfase eSpecification que hemos generado en la clase anterior. Vamos a darle clic derecho a Abstractions, New File, y le voy a poner de nombre Base Specification. Ya se generó. Vamos a maximizarlo. Namespace, cleanarchitecture.domain.abstractions. Y este va a ser un public abstract class base specification. Va a ser genérica, así que le ponemos su t-entity y su t-entity ID. A continuación, tenemos que indicarle que se implementa desde la interfase eSpecification. Aquí está, pero para que se vea mejor lo voy a poner en la siguiente línea. Ahora sí. Y aquí también le indicamos que eSpecification es genérico con su t-entity y su t-entity ID. A continuación, los constraints respectivos. Ya sabes, esto lo expliqué en la clase pasada. Le digo que un where t-entity es de tipo entity, donde también el t-entity ID es un tipo class. Mira, aquí me faltó para la parte del t-entity que el entity implementa a un t-entity ID. Bien, ya lo tenemos. Aquí me está apareciendo un error porque me está pidiendo implementar los métodos de la interfase eSpecification. No hay problema, hagámoslo. Voy a presionar control punto y la opción Implement Interface. Vamos a agregarle dentro de la clase, vamos a poner aquí espaciado, un constructor por defecto. Sí, ya se ha creado, voy a indicar que sea public. Y también vamos a crear un constructor que reciba como parámetro un objeto de tipo criteria. Esto lo voy a hacer a mano public, base specification. Y aquí le indico que va a recibir como parámetro un expression func t-entity bool. Listo. Aquí está. Vamos a ponerle de nombre criteria. Y acá indicamos que la propia criteria se setea con ese valor. Al momento de la creación de un objeto de tipo de un hijo que se herede de base specification, se va a setear este valor, criteria. Aquí me está apareciendo un error, no te preocupes, vamos a solucionarlo. Es por la definición de criteria en esta clase. Aquí lo puedes ver, aparece criteria. Mira, porque me está indicando que public expression func entity bool criteria va a ser igual a la implementación de este throw node implement exception. Le voy a quitar que no, solamente quiero que sea un get. Devuelve un get y ya con eso el error ha desaparecido. Vamos con el siguiente, es el includes. También el includes está implementando un throw new not implement exception. Voy a borrarlo y le digo que va a ser un get. Pero voy a también a indicarle que va a generar un objeto por defecto. Así que le pongo que va a ser un list expression func t-entity object. Aquí cerramos y listo. Voy a poner esta línea debajo. Ahora sí. Así es como quedaría para includes. Vamos con el siguiente, que es el order by. Aquí aparece el order by. También tiene un throw new exception. Voy a borrar todo lo que está en la parte derecha. Quedaría un order by y le digo que va a tener un get y también un private set.
Muy bien, vamos con el siguiente. Va a tener un order by descending. También quitamos este throw new no implement exception en la parte derecha. Y le digo que va a tener su respectivo get con un private set. Siguiente, el take. Para el caso de el take, voy a indicar que va a tener su get y su private set. Skip, lo mismo. Staging enable. Y aquí vamos a quitarle este bloque y le pongo su get y su private set. De esta forma entonces ya estamos implementando la clase base specification, pero falta algo adicional. Voy a agregarle a continuación unos métodos para poder modificar el ordenamiento y también para poder aplicar la paginación. Comencemos con esos métodos. Entonces estos métodos van a ser de tipo protected. Significa que solo las clases que hereden este base specification van a tener acceso a estos métodos, a un método protected. Le ponemos acá protected void add order by y aquí le pongo un parámetro expression func entity que devuelve un object y le pongo de nombre order by desk expression. Bien, y aquí le digo que la propiedad order by descending va a ser igual a un order by descending parámetro or by desk expression. Listo, entonces de esta forma estamos seteando un nuevo valor para el ordenamiento dinámicamente. ¿Dónde voy a llamar a estos métodos y esta lógica? Lo voy a hacer cuando ya implemente una clase concreta de especificación. Yo puedo a partir de este momento ya crear clases concretas de especificación. Una clase para usuarios, otra clase para vehículos, otra clase para alquiler, etcétera. No va a haber ningún problema. Esas clases son las que van a heredar e implementar esta lógica. Vamos con lo siguiente. Voy a aplicar también un método de descending. Este es para hacer un order by ascendente. Me falta uno para un order by descending. Ah, mira, aquí me equivoqué. Debería haberle puesto como parámetro order by nada más, expression. Porque se supone que es ascendente. Cuando es ascendente es algo por default. No se coloca. Cuando es descendente sí se debe colocar. Entonces va a ser un método muy similar. Así que voy a copiar este bloque y acá lo pego. Le voy a poner un order by descending, debería ser el método ahora, y los parámetros se los coloco, el parámetro se lo coloco de forma vertical. Aquí también order by descending expression. Ahora sí, aquí está, order by descending. Seteando order by descending. Listo. Ay, miren, el método anterior estaba seteando para este order by, estaba seteándolo como un order by descending. No, debe ser un order by nada más. Hay que tener cuidado siempre con estos pequeños ajustes en la lógica de cada método. Bien, ya está. Vamos con lo siguiente. Voy ahora a crear un método para aplicar la paginación, que realmente es solo hacer un seteo de los valores acortadores de paginación. Así que aquí hacemos un protected void apply paging. Va a recibir dos parámetros, un skip entero y un take. Y va a setear a estos valores skip, pero la propiedad skip, y también a la propiedad take. Y también voy a aprovechar para habilitar lo que es el isPaging enable. Digo que va a ser un true. Si quisiera podría ponerlo como parámetro en esta cabecera del método, pero no lo voy a hacer. Voy a indicarle que sea por defecto un isPaging enable en true. Listo, vamos con lo siguiente. Vamos ahora a crear un método que me permita agregar nuevas entidades a la consulta. Recuerda, si estamos haciendo una consulta, paginación para
usuarios, yo podría incluir dentro de la consulta a los roles, también podría incluir a los permisos, etcétera. Voy a crear aquí ese método. También protected void add included. Un momento. Que recibe como parámetro un expression func de entity. Include expression. Ese es el parámetro. Entonces, recuerda que tengo aquí una lista de includes que representa el conjunto de entidades para la consulta. Está en la parte superior. Aquí está, mira. Hace un rato inclusive la inicializamos, creamos una instancia de él. Ya existe este objeto includes. Entonces, aquí vamos a indicarle que includes agregue a ese nuevo elemento que está ingresando como parámetro en esta función. Perfecto. Aquí me está apareciendo un warning porque dice que es un posible null, pero no puede ser nulo porque lo estoy instanciando. Vamos a la parte superior. Sí, mira, aquí me está apareciendo como nulo porque le puse este signo. Para este include se lo voy a quitar. ¿Sí? Guardamos los cambios y ya el warning ha desaparecido. Pero quiero ver que no haya ningún conflicto en la parte superior. No hay conflicto. Bien, está perfecto. Vamos a guardar los cambios y continuamos en el próximo capítulo. Hasta el momento ya tenemos el eSpecification y el Base Specification desarrollados, pero me falta crear una clase que se encargue de hacer la evaluación, la implementación de la lógica, el que arme todo el query para la paginación. Ese nuevo componente se va a llamar un Specification Evaluator y va a consumir algunos utilitarios y recursos de Entity Framework Core. Por tal motivo, vamos a agregar a este nuevo componente a nivel de infraestructura. Vayamos a Infrastructure y a este nivel voy a crear un nuevo directorio que se va a llamar Specifications. Dentro de Specifications creamos un nuevo file, un nuevo archivo que se va a llamar Specification Evaluator. .cs, ya está. Voy a maximizarlo. Hacemos un clean architecture.infrastructure. Aquí sería un specifications. Y la clase se llama un public class specification evaluator. Bien, pero también es una clase genérica. De modo que va a tener un tEntity y un tEntityID. Con sus respectivos constraints, where tEntity es de tipo entity tEntityID y a su vez where el tEntityID es un tipo class. Y aquí viene lo más importante de todo. Necesito crear un método que me devuelva un objeto de tipo queryable. Ese objeto de tipo queryable aún va a estar en la memoria. Digamos que va a estar en la memoria del Entity Framework Core. No va a ejecutarse hasta que sea completado de construir la lógica de la paginación. Cuando esté lista ya toda la lógica de la consulta con sus parámetros, con sus expressions, estamos listos, sabemos lo que queremos, entonces en ese momento recién se dispara todo el pedido a la base de datos. Y de ese modo la base de datos va a devolverme solo los valores que necesito. ¿Por qué? Porque he visto otras implementaciones de paginación donde lo que hacen es primero hacer un query para que devuelva toda la data. Los 5 millones de records los entregan a la memoria de Entity Framework Core. Y luego que esté en la memoria comienzan recién a hacer la agrupación. Eso es incorrecto. Eso es totalmente incorrecto. Lo único que tiene que estar en la memoria de Entity Framework Core es la lógica de la paginación, no la data de la paginación. Eso es imposible porque si no vas a hacer un desbordamiento en el servidor. Entonces hay que tener aquí mucho cuidado. El método que a continuación voy a trabajar es un método que permite crear la lógica de la paginación, de la expression, y tiene que devolverme un objeto de tipo queryable en memoria antes de enviarlo al servidor. Entonces, habiendo explicado esta parte muy importante,
Voy a hacer que este método sea tipo static, public static. Y aquí viene, mira, es un tipo queryable. Ahora, aún no sé si este query va a trabajar para los users, para los vehículos. Es genérico. Entonces, por ese motivo le pongo un tEntity. Y el nombre del método va a ser getQuery. Y va a tener dos parámetros. El primer parámetro es el input query, es el query inicial, porque recuerda, cuando uno crea un query, por ejemplo, para obtener todos los roles y permisos de un usuario, lo primero que yo hago es crear mi expresión, mi lógica, nombrando, escribiendo a lo que es la entidad, la clase modelo users. Luego, a continuación, voy agregando en un siguiente paso lo que son las entidades de roles y permisos. Y luego, en otro siguiente paso, voy agregando lo que son las condiciones o criterios lógicos de filtros. Y también voy agregando a futuro, en un siguiente paso, lo que es el ordenamiento. Entonces, como te das cuenta, el objeto queryable, este objeto queryable o query, se va a ir con el tiempo agregando y modificando dependiendo de la lógica que tú quieras. ¿Entiendes? Entonces, el queryable va a estar en la memoria hasta el momento que tú quieras. Cuando tú digas, ya está listo el queryable, está listo, en ese momento recién lo disparas a la base de datos. Habiendo comprendido esto, el primer parámetro que yo paso es el query inicial, en fase 1, llamémosle. Entonces, como parámetro le paso ese query en valor inicial, antes de que le agreguen los criterios lógicos, includes, lo que sea. Le pongo eQueryable de tipo tEntity. Y le voy a poner el nombre input query. Como siguiente parámetro, y esto es muy importante porque me hace decir, profesor, ok, ya tengo el query inicial, ahora hay que agregarle los criterios lógicos, hay que agregarle el ordenamiento, hay que agregar la paginación. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a agregar? Recuerda, el que se encarga de agregar todo eso es el specification. Entonces necesitamos pasarle como parámetro esa especificación. Por ese motivo llamo como siguiente parámetro el eSpecification. Este es el que va a transformar a este query inicial. Digo eSpecification, que es un tEntity ID. Y de nombre de parámetro le pongo spec de specification. Ahí lo tenemos, casi listo, ¿verdad? Vamos que vamos. A ver, el primero, si yo quiero agregarle un criterio lógico a mi query inicial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es saber si efectivamente existe o no existe ese valor de criterio lógico. Entonces hacemos una condición. Si spec punto tiene un criterio, vamos a ponerle is not null, entonces agrégalo. Entonces vamos a sobreescribir al input query. Le digo que ahora el input query va a ser igual a lo que era antes. El input query punto agregándole el where. ¿Y cuál es su criterio lógico? Este spec.criteria. Muy bien. Listo, pero si no tiene criterio lógico no va a pasar nada, no va a entrar y no va a sobreescribir al input query inicial que ingresó como parámetro. Vamos con el siguiente. Ya creo que puedes ir viendo la lógica cómo va, ¿no? Lo siguiente es por el order by. Entonces le digo, si tengo un order by, spec.orderBy is not null, entonces el input query va a ser igual a input query.orderBy. Ya acá le pasamos el spec.orderBy, porque ese spec.orderBy tiene la expresión que representa a un ordenamiento. Listo. Vamos con el siguiente, porque también tengo otro spec.orderByDescending. Is not null. Entonces también implementalo. Sobrescribe al input query. El input query con todo lo anterior que tenía antes. .orderByDescending. Y le paso como parámetro el spec.orderByDescending. Bien, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profesor, todo está perfecto. Vamos con lo siguiente. A ver, ¿es la paginación habilitada o no habilitada?
Si está habilitada, entonces vamos a hacer la condición. Si spec.isPagingenable, entonces quiero que apliques esos parámetros que te expliqué en el capítulo anterior, el take y el skip. Entonces aquí le digo, en este caso, al input query, a la lógica de la consulta, aplícale un input query punto skip desde esta línea que representa el spec, ¿no? El spec tiene su propio skip. Ahí está, mira. Tomando estos records, take, spec también tiene su take, que es un valor numérico. Y eso sería todo. Muy bien. Y por último, y aquí viene la parte un poco más compleja respecto a los includes, cuando tienes que agregarle al input, a la consulta inicial, otras tablas relacionadas. ¿Recuerdas el ejemplo? Cuando tengo usuarios y quiero agregarle roles y permisos y todo esto. Bueno, entonces en ese caso hago un input query igual a spec.includes. Y aquí para agregar a esos nuevos valores tengo que llamar un aggregate. Es un acumulador function de expression. Entonces hago un aggregate. Y este me va a pedir el valor inicial, que es un input query. Coma. Voy a poner una siguiente línea. Aquí. Le pongo un punto y coma al final. Y acá le ponemos su función, que va a tener dos parámetros current y el include. Y esto va a ejecutar esta lógica. Un current.include, que va a incluir a la expresión que estoy enviando. Ahí está. Me faltó algo acá. Sí, aquí cerraba. Listo. Ese es el input query, pero adicionalmente podemos terminarlo acá si nosotros queremos, ¿ah? Pero le voy a agregar también otros métodos como el split, as split query, porque eso lo que hace es separar. Si Entity Framework siente que el query es demasiado pesado, va a hacer un split del query, va a separarlo y va a enviar 2 o 3 requests para que se aligere la carga. Entonces hacemos un as split query, separa el query, y también le voy a decir un as no tracking para que no cargue en memoria estos datos. As no tracking, aquí me faltó tracking, y no se vuelva pesado el proceso, porque los resultados usualmente de la paginación son para enviarlos directamente al cliente. Yo no cargo una paginación para luego editar en el backend inmediatamente esos records o hacerles una actualización o lo que fuera, o una eliminación. Lo que yo hago usualmente con la paginación es inmediatamente devolverle al cliente esa data. En algunos casos mapearla, ¿no? Hacer un mapping, transformar con una ClassITO. Pero en este caso no necesito que esté en memoria para posteriormente hacer un tipo de modificación de datos. Como no lo voy a hacer, es por eso que le pongo como as no tracking, para que no se cargue en memoria esas características de edición o eliminación sobre la data resultante. Bien, eso sería todo. Y ahora hacemos un return input query. Y está. Eso es todo. Vamos a ver en la parte final. Todo bien, no tengo ningún error. Voy a guardar los cambios. Y eso sería todo por este capítulo. Recuerda que en la clase final de esta sección te voy a enviar todo el código fuente para que puedas revisarlo por completo. Si tienes algún error en la lógica o algún carácter que se te fue, es normal, no hay problema. Pero antes de hacer una pregunta o formular una pregunta, primero revisa tu sintaxis y compárala con la mía. Bien, ya hemos guardado los cambios, nos vemos en el próximo video. Vamos al siguiente paso. Recuerda, a ver, ya habíamos nosotros creado las clases de la interfase eSpecification y también el Base Specification, y también hemos creado otra clase donde se está aplicando toda la lógica de la especificación llamada el Apply Specification. Ahora lo que me toca es ingresar a la clase repository y registrar este método que se llama getAllWithSpec. Este método va a recibir como parámetro el objeto specification basado en una específica clase modelo, y va a ejecutarse en ese preciso momento toda la lógica que desencadena la paginación.
Entonces vayamos hacia nuestro proyecto. Estamos dentro de Clean Architecture.infrastructure. Vamos a la carpeta repositories y aquí se encuentra el repository. Voy a maximizarlo y nos ubicamos en la parte inferior después de este método add. Y aquí voy a agregar este método. Vamos a ponerle public assign task. Y lo que voy a devolver realmente es una lista de records. Entonces va a ser un read only list tipo lectura de tipo TEntity. Recuerda que ese TEntity puede ser vehículos, puede ser usuarios, etc. Y el nombre del método, ¿recuerdas cómo se llama? ¿Qué nombre le vamos a poner? Get all with spec. Y este va a recibir como parámetro un objeto de tipo specification. Voy a ponerlo aquí de forma vertical para que se pueda ver mejor. Y aquí le ponemos que va a recibir un tipo specification con un TEntity y un TEntity ID. Parámetro de spec. Listo. Bien, aquí tenemos ya definido el nombre del método, su estructura, y aquí viene la parte sencilla. Lo que tengo que hacer aquí es hacer un return await y tengo que ejecutar toda la lógica que corresponde a la paginación, a la construcción del query. Pero recuerda, ¿quién se está encargando de construir el query? ¿Quién se está encargando de agregarle dependiendo de si existe o no existe un where, un criterio, un order by o un include? ¿Lo recuerda? Lo hicimos la clase pasada. Sí, lo está haciendo el Specification Evaluator. Claro que sí, la clase pasada desarrollamos toda esa lógica. Bien, entonces tengo que crear una instancia que devuelva un objeto Specification Evaluator. No te preocupes, y ese Specification Evaluator es el que tengo que devolver acá. A ver, tranquilo, todo está bien, todo está bien. Sobre este método getWillAspec voy a crear otro que se va a llamar un public y va a devolver un objeto equerable en función a una clase TEntity. Aquí está. Y el nombre va a ser apply specification. Y va a recibir como parámetro un specification en función a un TEntity ID. Vamos a corregirlo, aquí faltó una mayúscula y voy a ponerlo de forma vertical. Aquí me falta indicarle el nombre del parámetro que va a ser spec. Listo, entonces este método va a devolver un objeto de tipo equerable, una representación de un conjunto de expresiones que al final, al ejecutarse, realmente es una consulta SQL, una consulta SQL al transformarse. Entonces aquí lo que vamos a hacer es indicarle un return specification evaluator. Pero este specification evaluator, ya sabes que está en función de un TEntity y un TEntity ID. Y ahora tenemos que llamar a su método getQuery. ¿Recuerdas? El que creamos en la clase pasada. Este método getQuery es el que te devuelve este objeto queryable. Entonces lo voy a poner en la siguiente línea. Aquí le pongo punto getQuery. Y este getQuery tiene dos parámetros. El primer parámetro es para que le indiques cuál es el objeto de origen queryable. Que recuerdas, al principio mi consulta solo hace referencia a la primera entidad o llamarle a la primera tabla para que lo entiendas. Si quieres una consulta para obtener todos los roles todos los roles y permisos de un usuario, tú primero llamas ¿a quién? A la tabla users. Luego a continuación haces un include para unir a roles y luego a roles le haces otro include para unir a permisos. Entonces todo comenzó con un queryable que estaba relacionado solo a users y a partir de ahí comenzó a crearse toda la expresión lógica del query. Aquí es lo mismo, tengo que indicarle cuál es ese query inicial que solo está referenciando entre comillas, por ejemplo, a usuario. Entonces, para hacer esa representación tengo que llamar al dbContext.set TEntity
El TEntity en tiempo de ejecución va a reemplazarse por la clase modelo usuario, o la clase modelo vehículo, o la clase modelo alquiler, etc. Es la representación. Y les digo que lo transforme, lo represente como un queryable. As queryable. Perfecto. Entonces ya tengo el objeto, la expresión query en función a la entidad TEntity. Muy bien, esa es la expresión inicial. ¿Cuál es el siguiente parámetro que te va a pedir este método getQuery? La especificación. Y la especificación la puedes tomar como parámetro que ingresa este apply specification. Aquí le pongo spec. Listo, ahí está, ya lo tenemos. Aquí me está apareciendo un error. Vamos a verificar. Sí, el asQueryable es un método, entonces acá le faltó los paréntesis. Ahora sí está. Bien, entonces ya tenemos este método apply specification, que es el que le agrega las condiciones lógicas y expresiones lógicas al query inicial. Entonces, aquí va a ser muy sencillo. Cuando yo llame al public get all with spec, realmente debo llamar a un objeto queryable ya listo para ser ejecutado contra la base de datos. Por eso llamo al método que acabo de crear, que se llama apply specification. Y le paso, que vamos a poner como parámetro el spec. Profesor, pero ahí solamente está llamando al método, no está ejecutando nada contra la base de datos. ¿Cuándo lo ejecuta? Es una muy buena pregunta. Lo ejecuto en el momento que hago esto. Mira, punto toListAssign. Este toListAssign es un disparador, es como si apretaras un gatillo en el momento que ejecute esto, porque este toListAssign es el que ya envía esta expresión, este objeto queryable se lo envía hacia el servidor de base de datos. En ese proceso de envío, lo que hace Entity Framework Core es convertir todo ese conjunto de expresiones que hemos trabajado de manera abstracta, lo transforma a un lenguaje SQL para que ejecute el query en el servidor de base de datos relacional, y de esa forma ya me va a retornar un conjunto, una lista de records. ¿De qué tipo? Del tipo TEntity. Muy bien, profesor, eso está perfecto, es lo que yo quería escuchar. Yo lo sé. Pero bueno, mira, profesor, ¿pero no era mejor hacer todo esto del apply specification directamente acá? Pude haberlo hecho acá directamente, pero lo que pasa es que además de obtener todos los records con respecto a la paginación, también me interesa conocer cuántos records existen. Por eso voy a crear otro método. Vamos a poner acá un public assign task int. Yo quiero saber el número de récords, entonces me devuelve un número entero. Y le llamo count assign. Y este, como el anterior, va a recibir también un parámetro y specification TEntity ID. Spec. Muy similar. Ahorita te enseño dónde está la diferencia. Hago un return, llamo al mismo apply specification. Lo mismo, ¿ves? Estoy factorizando nada más con su respectivo spec. Pero aquí viene la diferencia. No voy a hacer un toListAssign para disparar esta consulta a la base de datos, sino le voy a indicar que solamente me devuelva el count, la cantidad de elementos. Quiero saber cuántos records vienen cuando ejecute yo esta consulta. Por eso le aplico este count assign method propio. Y ya está, mira, este método asíncrono me va a devolver la cantidad de records que existen en esta consulta. Perfecto, muy bien. Entonces estoy utilizando la misma consulta, la misma expresión lógica para hacer ambos métodos. Así es, uno devuelve la lista de records y otro devuelve la cantidad de records, un valor entero. Ahora me falta implementarlo, profesor. Hagamos una pruebita, por favor. Hagamos una pruebita. Yo sé. Ya vamos a dejar la parte abstracta. Hasta aquí hemos hecho todo abstracto. Vamos a la parte concreta. Vamos a implementar lo que es la paginación para lo que son las entidades de vehículos. ¿Qué te parece? Vamos a paginar vehículos. Bien, eso lo hacemos en el próximo capítulo.
En este capítulo vamos a implementar la paginación concreta con respecto a vehículos. Pero mira, para que lo entiendas mejor, vayamos a hacer un pequeño workflow. El cliente tiene que enviarme una serie de parámetros para poder paginar esta data, tal como te expliqué en el primer capítulo, el primer capítulo de esta sección. Te dije de que el cliente va a enviar, por ejemplo, el número de página que quiere, cuántos elementos de página quiere, también el tipo de ordenamiento. Bien, esa lista de parámetros tenemos que especificarla también dentro de nuestro proyecto. Por este motivo, la mejor forma de describir esos parámetros que el cliente tiene que enviarme es creando una clase o un récord. En este caso vamos a crear un récord y lo voy a hacer a nivel de domain. En domain vamos a definir los parámetros que necesita una especificación de paginación. Vamos a ir por esto a Shared y dentro de Shared voy a crear un nuevo archivo que le pongo de nombre Specification Entry. Aquí está. Vamos a poner aquí su namespace, cleanarchitecture.domain.shared y hacemos un public record, va a ser tipo record. Specification Entry. Aquí está, voy a maximizarlo. Ya lo pudiste ver bien. Y el primer parámetro que tiene que enviarme es un sort. Pero no es obligatorio que lo envíe, entonces puede ser nulo este valor. Por ese motivo, aquí le estamos colocando este signo de interrogación. Puede ser nulo. Vamos con el siguiente, que también tiene que ver con el número de página. Vamos a ponerle acá entonces un public int page index get set. Y por default, el número de página, si es que no me lo envía, quiero que sea 1. El siguiente valor es referente al tamaño de la página. Entonces vamos a hacer acá public int page size. Pero aquí esta propiedad va a tener algunos valores, alguna lógica. Porque ¿qué pasaría si el cliente por accidente me pide, quiero que me devuelvas 1.000.000 de records? Y yo, así como me lo pide, lo proceso y le envío 1.000.000. ¿Eso es correcto? No lo es, no lo es. Nunca, jamás puedes enviar 1.000.000 de records a un cliente. Eso es una pésima idea, Entonces tenemos que ponerle límites. Tengo que poner un límite acá, indicarle cuál es la cantidad máxima de records que yo puedo enviarle al cliente por página. Por ese motivo, aquí voy a crear una constante que represente ese valor, esa acotación. Hago un private const int max page size. Tamaño máximo de la página, ¿cuál va a ser? A ver, voy a ponerle que sea 50. ¿Listo? Solo para probar. Tú después lo modificas, no hay problema. Le digo, el máximo tamaño de la página es 50. Pero también tengo un valor por defecto, que es el page size. Este otro valor, mira. Esta variable. Le estoy indicando que el page size por default es 20. O sea, ¿qué significa este 20? Que si el cliente no me envía el parámetro de page size, no me envía qué tamaño quiere que sea su página, por defecto quiero que sea 20. Ah, profesor, y si le envía, por ejemplo, 15, va a ser 15 entonces, no hay problema. Pero si no me envía nada, recuerda, va a ser un valor por defecto de 20. Bien, profesor, pero dígame una cosa. Usted dijo acá que el valor máximo es 50. ¿Qué pasaría si envía 60? Si el cliente dice, no, quiero que me envíe 60 récords. En ese caso, ¿qué debería ocurrir? Bueno, lo que debería ocurrir es que yo debo evaluar aquí, en este momento, que si es 60, entonces, si es mayor que 50, lo setee y solamente devuelva 50. Cualquier valor mayor de 50, no importa el que sea, siempre va a devolver 50. Y cualquier valor menor que 50, envíale lo que ellos quieren. Si me envía 49, entonces le envío 49. Si me dice, dame 48, toma tus 48. Si me dice, envíame 1, toma tu 1. Si me dice, envíame 51, toma 50. No puedo darte más de 50. Ese es mi límite.
¿Me entendiste? Entonces, ¿cómo hago esto? Bien, esa lógica la vamos a programar aquí en las propiedades del PaySize. En la parte del get no hay problema, le digo que me retorne siempre por defecto el PaySize. Pero en la parte del set, en la parte que está enviándome el cliente, le voy a indicar que ese va a entrar a evaluación. Le digo que esta variable PaySize, que ahora se va a representar como value dentro de este bloque, le voy a indicar que si es mayor que lo máximo que yo puedo enviarte, entonces envía el max pay size. La lógica que te acabo de escribir, Si tú me envías 51, no importa, yo te voy a enviar mi máximo que es 50. Si me envías 55, no importa, yo te mando mi máximo que sigue siendo 50. Si me envías 19, entonces toma tu 19. ¿Y cómo hago si es ese valor, si no es mayor? Si no es mayor, entonces enviarlo lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es, ¿qué cosa? El value. Punto y coma. Eso sería todo. Eso sería todo. ¿Qué te pareció? ¿Sencillito? ¿No es complicado? No, para nada. Mira, aquí me equivoqué. Ese es un igual. Ahora sí. Ahí está la lógica para poder setear una propiedad con una condición lógica. Vamos con último valor. Me gusta siempre colocarlo para hacer filtros. Es un string search. Como te habrás dado cuenta, todos los valores que estoy agregando dentro de este specification entry son de tipo nullable. Pueden ser enviados o no pueden ser enviados y eso no va a causar ningún tipo de exception dentro de mi backend, por si acaso. En el caso de search es un flag que yo envío para hacer búsquedas a un campo, a múltiples campos. Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, todo está bien. Guardamos todos los cambios, menú file default y nos vemos en el próximo video. En este capítulo anterior habíamos desarrollado este componente record specification entry que representa los parámetros que debería enviarme el cliente. No necesariamente todas las propiedades, pero esta es la estructura que yo espero que me envíe para poder procesar su request de paginación. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Qué cosa debería yo de devolver desde mi backend hacia el cliente? La respuesta viene acá, ¿no? Entonces vamos a crear la estructura de la respuesta a paginación que yo debo de devolver al cliente. Esto es lo que tiene que enviarme el cliente. ¿Y qué es lo que yo devuelvo? Eso es lo que vemos en este capítulo. Vamos a ir entonces hacia Architecture Domain y vamos a ir hacia Abstractions porque esta es una abstracción. Voy a crear un nuevo archivo acá que le voy a poner de nombre Pagination Results, es un resultado de paginación, .cs. Ponemos acá en space, architecture.domain.abstractions. Y ponemos acá un public class, Pagination Result, the entity ID. Porque quiero que los resultados de la paginación se mapeen contra una determinada clase modelo también. Where the entity es un tipo entity, the entity ID. Y otro constraint, the entity ID, ser un class. Listo. Bien, entonces acá voy a poner la estructura que debo devolver al cliente. Ahora, no es necesario que sea una clase abstracta como yo lo estoy definiendo. Yo lo hago así para que se vea más organizado, pero si tú necesitas mapearlo contra un DTO, los resultados también lo puedes hacer. ¿Correcto? No es necesariamente que esta clase tenga que heredarse desde estas entidades del modelo de mi aplicación. Bien, entonces voy a indicar acá que lo que devuelvo es un public int count, la cantidad de records, que esta parte ya la he explicado antes por si acaso, por eso lo hacemos más rápido. Int page index, get and set, y también vamos a agregar lo que es el page size. La descripción de estas propiedades ya las he explicado en el segundo capítulo de esta sección. Por si acaso, si no te acuerdas, revísalo ahí, porque si me paso a explicar 3 o 5 veces lo mismo, nunca vamos a acabar el curso. Te ocurre también un read only
list entity. Entity, ahora sí. Data. De la data que vamos a devolver. Y también devuelvo public int el page count, la cantidad de páginas, ¿eh? La cantidad de grupos que se crearon por el query. Y también devuelvo un public int los resultados por página. ¿Listo? Bien, ya tengo entonces mi clase lista. Vamos a guardar los cambios. Perfecto, ahora sí, voy a cerrar todo. Vamos ahora a crear la funcionalidad para que me devuelva la consulta de paginación. Lo vamos a hacer a nivel de Clean Architecture Application para vehículos. Dentro de vehículos voy a tener que crear, vamos a poner acá, un nuevo directorio entre vehículos que voy a llamarle get vehículos by pagination. Ahí está, es el nombre que le vamos a dar. Y creamos su respectivo get vehículos by pagination query.cs. Voy a copiar su nombre porque es casi el mismo para el handler. New file, get vehículos by pagination query handler.cs. Bien, vamos a ir al get vehículos pagination query. Entonces, space architecture.application.vehículos. Aquí tendría que ser get vehículos by pagination. Listo. Y aquí voy a maximizarlo. Vamos a tener que crear un record que diga public select record get vehículos by pagination query, y va a implementar, va a heredarse desde la clase. Recuerda que tenemos una clase que representa lo que envía el cliente. Sí, esa clase se llama specification entry, lo que me está enviando el cliente, y vamos a importarla desde Architecture Domain Shared. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a poner una siguiente línea, los puntos y y también, como es un objeto de tipo query, tengo que llamar al iQuery, y le digo que los resultados que voy a devolver van a ser un pagination result que está en función a vehículo y vehículo ID. Eso es lo que devuelve. Ahora, aquí recuerda que dentro de este specification entry me lo voy a presionar control y le doy clic acá con mi mouse. Mira, están todos estas propiedades que me va a enviar el usuario como parámetros: el sort, el page index, el max page, el page size y también el search, para hacer búsquedas, crear un criterio, un where. Pero adicionalmente a eso, tú puedes agregar, adicionalmente a estas propiedades que vienen desde el specification entry y que se están agregando a este get vehículos by pagination query, tú puedes agregar otros campos adicionales para hacer más búsquedas, o de repente agregar cualquier tipo de lógica que tú desees. En este caso, mira, por ejemplo, yo voy a indicarle que agregue modelo. ¿Por qué? Porque quiero que haga una búsqueda por el modelo del vehículo. Entonces le agrego modelo. Si quisiera hacer una búsqueda también por la marca, le agregaría esa propia marca. No hay ningún problema. Es totalmente flexible. Le va a agregar esas propiedades a las propiedades que ya Get Vehicles by Pagination Query está creando desde Specification Entry. Bien, voy a guardar todos los cambios. Y ahora vamos hacia... Voy a copiar primero este namespace. Vamos hacia el handler. Get Vehicles by Pagination Query Handler. Hacemos un internal select class. Aquí le ponemos su get vehículos pagination query handler. Ajá, muy bien. Y esto lo implementamos desde un iQuery handler. Le tenemos que indicar también que este mensaje va a llegar desde el get vehículos by pagination query. Y lo que devuelve
es un pagination result. Ahí está. De tipo vehículo ID. Muy bien. Así es como quedaría. Vamos a implementar los métodos. Implement interface. Listo. Ya generó aquí mi método handle. Vamos a desplegarlo de forma horizontal. Aquí lo tenemos. Y recuerda que para poder ejecutar la paginación necesitamos inyectar dentro de esta clase al vehículo repository. Entonces aquí vamos a hacer un private read only y vehículo repository. Y este método vamos a crearlo como si fuera, bueno, a este objeto lo inyectamos en el constructor. Aquí lo puedes ver, ya se generó el constructor y se está inyectando el vehículo repositorio. Entonces estamos preparados, listos para ir al método handle. Voy a guardar todos los cambios, menú File Save All, y en el próximo video vamos a desarrollar toda la lógica de paginación llamando a los objetos specifications y también a los métodos del repository para que me dispare todas esas expressions. Bien, nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a continuar desarrollando la paginación sobre vehículos. Vayamos entonces a crear arquitectura application, vehículos, get vehículos by pagination y nos quedamos en el get vehículos by pagination query handler. Voy a abrirlo, maximizamos y estamos ya en el método handle. Bien, dentro de este método voy a borrar este throw new not implement exception. Y aquí lo primero que tengo que hacer es crear, recuerda esto el proceso, tenemos que crear una instancia de una especificación. Pero en este momento recuerda todo lo que hemos construido. Realmente hasta el momento solo hemos creado el eSpecification, una interfase, y también hemos creado una clase abstracta que se llama BaseSpecification. Ambas son genéricas. Y recuerda esto, yo no puedo instanciar a clases abstractas y tampoco puedo instanciar a una interfase. Profesor, ¿y por qué no me dijo eso antes? Bueno, te lo estoy diciendo ahora. No podemos instanciar esos objetos. ¿Pero por qué los creó? Bueno, los he creado porque en base a esos dos componentes, en base a la interfase y al Base Specification Abstract, vamos a tener que crear nuestra propia especificación concreta. Y ahí, en esa especificación concreta, que en este caso se trata de vehículos, vamos a agregar las condiciones lógicas que yo quiero. Que se haga, por ejemplo, la búsqueda de vehículos por el modelo, tal como tú quieres. Y asimismo, cuando yo desarrolle una paginación para usuarios, de la misma forma, ahí no existe la propiedad modelo, pero puedo yo modificarlo, ser flexible y hacer una búsqueda por el email. O si quiero por el nombre del rol, no importa. Aquí lo importante es que toda esa implementación concreta de la lógica la hagas en una especificación concreta basada, esa clase de especificación concreta tiene que estar basada en el eSpecification y en el Base Specification. Entonces, profesor, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, tenemos que crear nuestra clase concreta de especificación para vehículos y es justamente lo que haremos a continuación. Guardemos los cambios sin miedo, menú File Save All y ahora vayamos hacia mi proyecto de dominio, creo architecture.domain. Aquí está vehículos. Dentro de vehículos vamos a crear un nuevo folder que le voy a poner de nombre Specifications. Ajá. Y a continuación creamos una clase al interior de este directorio que se llame vehículo pagination specification.cs. Aquí está, vamos a agregar su namespace, greenarchitecture.domain.specifications. No, un momento, aquí me equivoqué. Domain.vehículos.specifications. Ahora sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Voy a maximizarlo y aquí creamos su clase, public class vehículo pagination specification. Y esta clase quiero que se herede desde el Base Specification. A su vez, el Base Specification, recuerda que es genérico, tengo que aquí indicarle en base a quién voy a crear esta especificación, en base a qué clase modelo.
Y la clase modelo es vehículo, ¿verdad? Y también te pide el ID. ¿Cuál es el ID de modelo? El vehículo ID. Muy bien. Todo encajó como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? Todo muy chévere, todo muy chévere. Bien, pero ahora me falta algo. ¿Cómo aplico la lógica, profesor? Usted me prometió que aquí se agregaba los criterios lógicos y que los podía acomodar como yo quisiera. Sí, es verdad. Esto lo vas a hacer, ¿sabes dónde? En el constructor. Recuerda que en el Base Specification, si no, ya lo olvidaste, el Base Specification, esta clase tiene un constructor donde se setea el criterio lógico, las condiciones lógicas de tu búsqueda del query se hacen dentro del constructor. Entonces, como tú lo estás heredando a Vehicle Pagination, tienes que agregar esa lógica dentro del constructor de Vehicle Pagination Specification. Vehicle Pagination Specification. De aquí le indico que va a recibir estos parámetros, este constructor, un string sort, un int page index. Vamos a ponerlo de manera, un momento, de manera vertical para que se puedan ver los parámetros. Los pongo así para que se pueda ver mejor. Como primitivos esta parte. También el page size. Y también el string search. Listo. Estos son los valores. Estos son los valores. Los parámetros. Bien, profesor, pero ¿en qué momento va a agregar la lógica? Para el criterio lógico de búsqueda. Criteria. ¿Recuerdas la expresión de criteria? Lo hacemos acá. Le tenemos que pasar esa criteria al padre. Por eso le pongo este base. Y abro paréntesis. Y aquí, en estos paréntesis del base, es donde agregamos esta lógica. Le voy a indicar en esta expresión lambda, primeramente, de que valide de que el search tenga un valor. Si no tiene un valor, entonces que no haga nada. Pero si tiene un valor, entonces sí ejecútalo. Ejecuta la expresión, la condición lógica. Comencemos entonces por indicarle string.isNull or empty para search. Si es null or empty, entonces que quede ahí y no haga nada. Pero si no es null, entonces ejecuta lo que sigue a continuación. Después de estas dos barras. Le digo que en ese caso haga un igual a modelo, ¿verdad? Voy a buscar por el modelo del vehículo. Pero aquí recuerda que estamos trabajando con un Domain Driven Design y seguimos estos principios. Entonces, mis datos no son primitivos. La definición de las columnas de mi clase vehículo son Object Values. Este modelo es un Object Value, ¿lo recuerdas? Entonces tengo que comparar a este modelo con otro Object Value, porque si lo comparo contra un primitivo me va a dar un error aquí. Entonces debo crear una instancia de ese Object Value, new modelo, y pasarle como parámetro ese valor de búsqueda que sería search. Listo, ahora sí. Ya estoy comparando entonces la representación del objeto Object Value Modelo contra este objeto que estoy creando aquí y que tiene como valor primitivo a search. En función a este search se crea este nuevo objeto Object Value Modelo. Si son iguales, vamos a buscar por el modelo, ¿verdad? El modelo del carro. Si son iguales, si no encuentra el modelo, entonces va a devolver un true y va a devolver un conjunto de records o los resultados pertinentes que concuerden con esta condición lógica. ¿Qué más va a pasar? Tenemos que aplicar la paginación. Recuerda que al interior de Base Specification ya tenemos un método que se llama Apply Paging y es justamente dentro del constructor donde podemos aplicarlo. Aquí puedo escribir apply, aquí está, mira, paging. Pero te va a pedir dos parámetros. ¿Recuerdas? El apply paging te pide dos parámetros. El primer parámetro es un skip y el segundo parámetro es un take. Entonces el skip te indica desde qué posición va a comenzar a contar en adelante los récords que va a devolver. Y el take te dice cuántos récords vas a devolver. Entonces acá para el primer valor tengo que utilizar una fórmula muy sencilla, muy conocida. Page size multiplicado por el page index menos 1. Esto da igual a la posición desde la cual va a comenzar a contar en adelante. Y el segundo valor representa la cantidad de elementos. Es decir, representa el tamaño de la página.
page size. Y eso es todo. Por último, tenemos lo que es el sort, el ordenamiento. Aquí es sencillo, simplemente hago un if string.isNull or empty. Si no es nulo, entonces que haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Voy a indicarle que haga un switch sobre sort. Lo voy a hacer sencillito. Un momento, aquí sort, que evalúe a sort, y aquí le ponemos su case. Para el caso de que, por ejemplo, sea un modelo ask, este es el parámetro, entonces ejecuta un add order by, esto también existe, y te va a pedir como parámetro una expresión lambda que representa la búsqueda. En este caso quiero que haga el ordenamiento por el modelo. Y luego le paso su break. Listo. También puedo agregarle un modelo descendente, ¿verdad? Modelo descendente. Aquí sería add order by descending. Y aquí llamaría un P modelo. Igual, listo. No hay problema acá. Vamos con el siguiente. Voy a ponerle un default. Y el default va a ser un add order by. Le digo que por la fecha. P.fecha última alquiler. Y también le pongo su break. Listo. Bien. Entonces, esto sería. Voy a poner un else en caso contrario que no sea, que es nulo. Entonces quiero que haga un order by por la fecha última alquiler. Voy a copiar este. Aquí se lo pegamos en el else. Perfecto. Entonces ya con esto tenemos la especificación concreta para lo que es los vehículos. Esto me va a devolver un conjunto de records, pero recuerda que yo necesito dos datos: el conjunto de records y también la cantidad de records que tiene mi consulta en total. No estoy hablando de la consulta de una sola página, sino el total de todas las páginas que concuerda este criterio de búsqueda de paginación. ¿Cuántos records existen en total? Para hacerlo necesito crear otra especificación. No hay problema, voy a guardar todos los cambios, voy a copiar este nombre y me ubico en Specifications y hago un new file. Le pongo Vehicle Pagination Specification, Vehicle Pagination Counting, Counting Specification.cs. Listo, entonces este es el nombre. Vamos a hacer aquí un namespace. cleanarchitecture.domain.vehículos.specifications. Y ahora vamos a agregar la clase. Voy a maximizarlo. Aquí le ponemos su public class vehicle pagination counting specification desde base specification. Aquí está. Lo ponemos en una siguiente línea, como siempre, para que lo puedas ver todo. Vehículo ID. Listo. Y acá tenemos que colocar el constructor. Bueno, lo mismo. Realmente es muy similar. Vehículo pagination counting specification va a recibir un solo parámetro, porque para saber la cantidad de elementos yo no necesito pasarle el ordenamiento ni el page index ni nada, porque yo solamente quiero que me devuelva un valor entero, un numérico. Entonces solamente me preocupa el filtro, la búsqueda que pueda hacer. Por eso le paso el parámetro search. Y vamos a poner acá. Y tampoco va a tener un cuerpo, no va a tener lógica el constructor. Bien, lo que sí es que dentro del base, lo que le voy a pasar, el criterio lógico al padre, le voy a pasar el mismo de hace un rato, string.isNull or empty. Acá le indicamos search. Si no está vacío, entonces que ejecute esta lógica. Que el objeto modelo, mi object value, sea igual a un new model. New modelo, pasándole este search.
Bien, eso sería todo. Guardamos los cambios, bueno, File Save All, y ahora vayamos hacia nuevamente Application, Vehículos, Get Vehículos by Pagination, al Query Handler. Vamos a maximizar y aquí ahora sí vamos a crear una instancia de estas especificaciones que acabamos de crear. Vamos a comenzar por esta specification. Le pongo a var spec igual a new vehículo pagination specification. Este es el que esta especificación es un query que devuelve todos los récords. Listo, vamos a importarlo. No, tengo un problema acá. Vehículo pagination specification. Sí, está bien. Vamos a pasar de los parámetros. Guardamos todos los cambios. De repente por ahí se me pasó algo. No, bueno, vamos a pasar de los parámetros. El primer parámetro se refiere al sort, así que le pasamos un request sort. El siguiente parámetro se refiere a un page index. Page index también. El siguiente parámetro se refiere a un page size. Y el siguiente parámetro se refiere a un request.modelo. Listo. Bien, lo tenemos. Tenemos el primer objeto spec. Ahora viene lo interesante, mira. Aquí viene lo interesante. Recuerda que el método del repository es el que ejecuta la aplicación, el evaluate specification. Entonces aquí tengo que llamar al vehículo repository. Tengo que buscar a ese método. ¿Cómo se llama ese método? Get all with spec. Lo hemos hablado desde el principio, ¿verdad? Pero no está. ¿Por qué no está, profesor? Si nosotros lo creamos. Yo me acuerdo que lo creamos. Sí, lo creaste, pero no lo declaraste dentro de la interfase y vehículo repository. Es aquí donde tenemos que declararlo para poder utilizarlo. Ah, me faltó eso, profesor, lo siento. Sí, está bien. Vayamos a crear Architecture Infrastructure. No, aquí a Domain. Dentro de Domain, Vehículos. Y aquí vamos al vehículo repository. Voy a maximizarlo. Y aquí es donde tengo que agregar ese nuevo método. Vamos a agregarlo. A ver, un momento. La siguiente línea. A ver acá. Sí, aquí. Le pongo un task. ¿Qué es lo que va a devolver? Va a devolver un read only list, una lista de ¿qué? De vehículo. Muy bien. Y se llama get all with spec. Y recibe como parámetro un specification. Spec. Pero ese specification, recuerda, tiene que ser implementado desde un vehículo y un vehículo ID. Qué bonito, qué bonito. Voy a ponerlo en vertical para que lo puedas ver. Ajá, listo. Tenemos este método ya declarado. Muy bien. Pero profesor, aparte de este, también había creado otro método para poder calcular la cantidad de elementos de la consulta. Tienes razón, tienes razón. Voy a aprovechar que estoy aquí para hacerlo. Este devuelve un int. Y se llama countAssign. De la misma forma, vamos a ponerle una siguiente línea. Va a esperar a un specification vehículo ID y el nombre parámetro spec. Y eso sería todo. Nada más. Vamos a guardar los cambios y volvemos hacia Clean Architecture Application, vehículos, Get Vehículos by Pagination y al handler. Bien, entonces ahora nos habíamos quedado en el handle, había llamado al vehículo repository y busco aquí aparece, ¿ves? Get all with spec. Claro que sí. ¿Y este qué te pide? ¿Qué te pide? Como parámetro el objeto spec que antes habías instanciado, ¿verdad? Ya lo tienes ahí. Pero este valor es de tipo asíncrono. Bueno, los resultados son asíncronos, así que podemos poner aquí por delante su await. Y aquí vamos a almacenarlos en una variable que le voy a llamar records. No vamos a hacer problemas acá. Perfecto. Me apareció un error porque en la cabecera del handle tengo que agregar su assign. Ahora sí.
Bien, entonces ya obtuve los récords. ¿Qué me falta? Lo que me falta ahora es obtener la cantidad, Pero para la cantidad tengo que llamar a otra especificación. Entonces voy a poner acá var spec count. Este es igual a new vehículo pagination counting specification. Y este me va a pedir como parámetro solo al request.modelo. Nada más. Y ahora voy a llamar, vamos a poner acá, var total records, la cantidad de records, va a ser igual a wait vehículo repository punto count assign. Y le paso la especificación. ¿Cómo se llama la especificación? Spec count. Listo, profesor, muy bien. Entonces ya obtuvimos la información de la base de datos y también la cantidad. Ahora, ¿qué me falta? Me falta obtener el total de páginas, pero eso ya son cálculos locales que tengo que hacer. Para obtener lo que es el total de páginas, realmente debería dividir solo el total de récords entre el tamaño de cada grupo, de cada página. Por ejemplo, me pueden decir, yo tengo 1000 récords, correcto, tienes 1000 récords, pero quiero agruparlos, que el page size, el tamaño de cada grupo sea 100. Entonces, ¿cuántos grupos tienes? 10, ¿verdad? Es esa división, el total entre la cantidad que va a tener cada página. Entonces, eso es sencillo de hacer, no va a tener problema. Aquí el problema es la conversión. Cada vez que yo haga una división, me va a devolver un valor de tipo decimal. Y yo lo que quiero es que me redondee ese valor decimal hacia el máximo. Entonces, para hacer esa división, necesito utilizar una función que se llama mathscaling. Ese mathscaling se encarga de redondear tu valor hacia el máximo posible. Si, por ejemplo, es el resultado 19.5, lo va a redondear a 20. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí vamos. Voy a utilizar entonces este mathscaling. Math.scaling, y aquí le voy a agregar la división. La división sería el total de récords ¿entre qué? Entre la cantidad de páginas, el tamaño de la página, entre request page size. Entonces aquí tengo un pequeño problema, porque para hacer esta división necesito que ambos sean de tipo decimal. Vamos a convertirlas a ambos valores a decimales. Hago un convert.toDecimal. Y este request page también, convert to decimal. Listo, ahí está. Así es como quedaría. Y el resultado de estas operaciones, como te repito, lo va a redondear al número más alto, un número más alto. Entero, por supuesto, no decimal. Entonces voy a poner acá este resultado. Voy a llamarlo por rounded. Lo ha redondeado. Pero aunque lo redondee a un valor sin decimales, realmente el tipo de dato aún sigue siendo decimal, mira. Este rounded sigue siendo un tipo decimal. Ahí lo puedes ver. Entonces tengo que convertirlo, este rounded, a un valor entero. ¿Cómo lo voy a hacer? En una siguiente línea. Aquí déjame ver un momento si puedo hacerlo. Este mathscaling, este punto lo pongo en una siguiente línea para que puedas ver todo completo. Si no te vas a perder. Bien, entonces lo que te digo, el rounded, esta variable me está devolviendo un valor de tipo decimal. Aunque no tenga decimales fracciones, igual el tipo de dato es decimal. Tengo que convertirlo entero. Entonces lo voy a poner acá, total pages es igual a convert.toInt32 rounded. Listo. Con esto ya obtuve el total de páginas. A continuación, los productos o los ítems por página. Entonces aquí le voy a poner records by page. Le pongo. ¿Cuántos records por page? Records.count. El resultado de la página. Porque recuerda, yo puedo indicarle que el tamaño de mi página es 20, pero realmente existen 20 récords en la base de datos. No, tú dijiste que solamente sean 20, pero puede ser que te devuelva solamente 5 o 7. Entonces, este records by page representa eso, el valor de 5 o 7, lo que realmente existe.
Bien, entonces ya tienes toda la data. Lo que me falta es ya crear un objeto de tipo pagination que se va a devolver al cliente. Y esto es muy sencillo. Hago un return new pagination result sobre vehículo ID, y aquí le pasamos sus valores. El count va a ser igual a total records acá. El total de records, la data va a ser igual a records.toList. Siguiente, page count va a ser igual al total de páginas. Siguiente, page index, el índice de la página va a ser igual a request, no hay problema acá, page index. Siguiente, page size va a ser igual a un request.pageSize. Siguiente, results by page igual a, sería records by page. Listo, ya lo tenemos, hicimos toda la lógica. ¿Qué me falta, profesor? Ejecutemos. Aún falta algo, nos falta crear el controller. Voy a guardar todos los cambios y nos vemos en el próximo capítulo. Ya en capítulos anteriores habíamos implementado toda la estructura del patrón specification, inclusive dentro de application habíamos creado este vehículos, get vehículos by pagination, con su respectiva lógica. Bien, ahora nos toca ir hacia Clean Architecture API, la sección de controllers, vehículos controllers. Voy a maximizar y aquí crear un nuevo método para ejecutar esta paginación desde el cliente. Primeramente, como es una prueba, voy a hacer un método de tipo anónimo que no necesite credenciales. También voy a hacer un HTTP GET. Le digo que se agregue a la cadena, a la URL del endpoint, este texto que se llama getPagination. Y el nombre, vamos a ponerlo acá, va a ser pagination vehículos. Listo. Y también puedo agregar acá para efectos de documentar, porque muchos alumnos me preguntan ¿por qué pone este produces response type? Bueno, se hace usualmente para hacer la documentación dentro de Swagger. Sí, pues lo vamos a poner acá. Anteriormente no lo había hecho, pero vamos a hacerlo. Un produces response type y le indico un type of. Va a devolver un pagination result de tipo vehículo ID. Listo. Y también un status de HTTP status code OK. Vamos a ponerlo, espera un momento. Después de este paréntesis aquí, le ponemos su int. Le pongo una siguiente línea. Un momento. Voy a maximizar un poco más mi espacio que se me fue. Y aquí le ponemos int http status code.ok. Code.ok. Ahora sí. Por cierto, esto, como te repito, es solo por cuestiones de documentación. No está implicando que si lo pongo o no lo pongo no se va a ejecutar el endpoint. No es necesario. Igual se ejecuta el endpoint. Hacemos un public assign, definimos el método tipo task. Y ahora digo que va a hacer un action result. El objeto que va a devolver es un pagination result de tipo vehículo. Esto sí es importante, lo que va a devolver el endpoint, vehículo ID. Sí, esto es importante. Y el nombre del método se llama pagination vehículo. Ahí está. Get pagination vehículo. Lo voy a poner en una siguiente línea. Mira, no me permite, me está dando un pequeño error. Lo pongo en una sola línea, por favor, ten cuidado acá. Y como parámetro de este método que se llama getPagination vehículo, discúlpame, vamos a indicarle que los parámetros viajan por la URL. Así que aquí le pongo entre corchetes from query
y son de tipo, tienen la estructura pagination, vehículos. Realmente, vamos a poner acá, vehículos, pagination, vehículos query. Y le pongo request. Listo, vamos a importarlo. No me está importando, vamos a verificar. Un momento. Vamos a ir a Clean Architecture Application. Vehículos, Get Vehículos Pagination. Sí, aquí está es que se llama Get Vehículos Pagination Query. Discúlpame ahí. Volvemos nuevamente a los controllers. Y este tiene que ser la estructura de Get Vehículos Pagination Query. Ahora sí. Lo importamos. Listo. Vamos a abrir el método. Y aquí voy a indicarle que los resultados van a ser igual. Await sender.send, que envíe este query hacia el respectivo handler y que los resultados viajen en este wrapper, ok, hacia el cliente. Bien, eso sería todo. Recuerda que en este capítulo voy a dejarte todo el código fuente para que lo revises. ¿Sí? Lo revises bien, veas todo el código fuente. Si se te escapó algún carácter, pues lo valías. Voy a guardar todos los cambios y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Vamos a abrir entonces la consola. Recuerda haber guardado todos los cambios, ¿sí? Menú File Default. Y voy a abrir lo que es el Git Bash. Aquí vamos a ejecutar el comando .NET RAM project crc clean architecture.api. Le damos Enter y esperamos unos segundos. Todo se ejecutó sin ningún problema. Vamos a abrir Postman. Estamos en Postman, método get, localhost 2.9000 API /vehículos /get pagination. Vamos a darle clic al botón Send. Y perfecto, resultado 200. Y mira todo lo que me está devolviendo. Perfecto, el count. ¿Cuántos récords tengo en mi base de datos en total? 200. El número de página en este momento es el 1. El tamaño por página debería ser 20. Y aquí viene la data, cada uno de los récords. Aquí tengo un vehículo con el modelo Gran Caravan. Tengo otro vehículo con el modelo, vamos a ver más adelante, Value 2, ¿sí? Y tengo otro vehículo con el modelo Roster. Voy a copiar este roster para más adelante. Y así tengo un conjunto de records. Voy a minimizar un momento este data donde están los records para seguir viendo lo que me devuelve. El page count. ¿Cuántas páginas tengo? 10. Y el resultado por página para esta página son 20. Bien, me está indicando también que ha sido exitoso. Si es error, no hay errores. No hay errores tampoco de código ni de name. Entonces, quiero ir a la página 2. ¿Cómo hago para ir a la página 2? Le pongo simplemente signo de interrogación para un parámetro, page index igual a la página 2 y le doy enter. Y me lleva automáticamente a la página 2 con otra data. Mira, Gran Cherokee, aparece otro que se llama Challenger, otro modelo de carro. Otro modelo de carro que se llama Altima, otro modelo de carro que se llama Roster. Muy bien, entonces la paginación está funcionando al 100%. Quiero hacer una búsqueda. No hay problema, en vez de page index vamos a ponerle modelo, ¿verdad? El modelo. ¿Qué modelo es el que quieres buscar? Quiero buscar el modelo igual a roster. En mi caso, en tu caso, puedes buscar por un resultado que se encuentre dentro de este segmento de data, de la sección de modelo, ¿sí? Por un challenger de repente, el que te aparezca a ti. No sé qué data es la que se ha generado en tu caso. Bien, voy a darle enter y mira, ya me devuelve. Y te darás cuenta que está filtrando porque ahora la cantidad de records es 5. Y me indica que estos son los récords. Mira, la data roster, el bin value es este, el país, Arizona, Jordanburg, Christian Street, etc. También aquí roster, me aparece país Venezuela. Está bueno. Y el siguiente me dice que el otro país de este otro récord de roster es de Cape Verde, etc. Entonces me está filtrando exitosamente la data. Con esto hemos podido implementar la paginación dentro de nuestro proyecto de Clean Architecture. Espero que te haya gustado y también recuerda que te estoy dejando todo el código fuente en este capítulo. Por favor, antes de plantear una pregunta, primero revisa y verifica que tu sintaxis es correcta y coincide con la mía. Muchas gracias por seguirnos en nuestro curso y también por calificarnos y dejarnos esos comentarios tan alentadores siempre. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.